Bien, pues la Cátedra Abierta de Filosofía fue un espacio que se abrió ya hace 6 semestres aquí en el Departamento de Filosofía y se pensó como un espacio en el cual los estudiantes y la comunidad académica en general, no solamente el departamento, sino la universidad en pleno, pudieran entrar en relación con los debates contemporáneos en filosofía. Debates contemporáneos que van desde lo conceptual hacia el abordaje de problemáticas sociales, políticas, económicas, éticas. Intenta ser una temática muy amplia, plural, diversa, para hacer que la filosofía ingrese a las discusiones cotidianas de la comunidad académica en general. Coordinador, ¿de qué manera se benefician los estudiantes del Departamento de Filosofía al asistir con estas cátedras? Bien, en primer lugar, no solamente los estudiantes de filosofía, sino, como les digo, es una convocatoria abierta a toda la universidad porque se piensa como un espacio de discusión para filósofos y no filósofos. Pues indudablemente el entrar en contacto, el entrar en relación, en diálogo con los debates contemporáneos en filosofía les permite a los estudiantes no solamente estar actualizados en estas temáticas, sino escuchar de viva voz de los especialistas que acuden a la Cátedra Abierta de Filosofía los diferentes abordajes, problemáticas y desarrollos de estos conceptos y modelos teóricos. Bueno, coordinador, muchísimas gracias por estar en Noticias Un Minuto. Bien, muchísimas gracias y bienvenidos a la Cátedra Abierta de Filosofía, un espacio para pensar nuestra universidad y nuestra sociedad y que está abierta en pleno a toda la comunidad. Esperamos pues su participación. Muchas gracias. Bueno, profesor, desde la reflexión que hace de la pedagogía y sus formas de aprendizaje, ¿qué puede decir acerca del modelo educativo que manejan y que trabajan las universidades del país? Yo creo que la universidad se ha concentrado fundamentalmente hoy en el problema del aprendizaje, de competencias y de la formación profesional. Y me parece que habría que repensar ese asunto también en términos de lo que significa la formación en un aspecto mucho más amplio, no solamente la formación profesional. Eso querría decir que podríamos preguntarnos qué tipo, y voy a decir esta palabra cruda, qué tipo de humano queremos formar, ya no solamente qué tipo de profesional. Y eso implicaría, por ejemplo, unas preguntas por el lugar que tiene el arte en la universidad, el lugar que tiene la filosofía, por ejemplo, el lugar que tiene la literatura, en fin, una serie de saberes que no aparecen hoy muy relacionados directamente con la formación profesional y que me parece a mí valdría la pena repensar en términos de esa pregunta, insisto, amplia de qué sería formar hoy un humano y no solamente un profesional. ¿Qué relación puede tener la pedagogía y la cultura digital? Bueno, de hecho tendrían mucha relación, no es justamente mi tema de análisis, pero el mundo digital es un mundo que está planteando hoy unas transformaciones subjetivas muy fuertes y tenemos que pensar o repensar nuevamente ese escenario de la pedagogía. El escenario, digámoslo así, el mundo digital podría ser un escenario y ese escenario implica también unas posibilidades de experiencias y entonces pensar el mundo digital pedagógicamente sería pensar el tipo de experiencias que puede tener alguien que llegue a ese mundo digital. A mí me parece que obviamente los diseñadores, estas personas que trabajan las páginas web, los publicistas, tienen unos claros intereses y unos propósitos que están moviendo ese mundo digital, pero no lo hemos pensado pedagógicamente, no lo hemos pensado desde ese concepto de formación y definitivamente es algo que haría falta y que sería bien interesante para el campo de la educación y la pedagogía. ¿Se podría decir entonces que este mundo digital ha abierto una brecha entre el aprendizaje, la pedagogía, profesores, alumnos? Sí, nos está planteando unos retos muy grandes porque, claro, hoy el mundo digital se ve con muy buenos ojos, se alaba, ¿cierto? Hay discursos que están diciendo, claro, ese es lo nuevo, lo interesante, ahí está el futuro, pero yo creo que también hay cuestiones muy problemáticas, ¿no? Si vamos a mirar las cifras del tipo de información que la gente consulta en internet, de las horas que permanecen, de los efectos que eso está teniendo también, y no me refiero a los niños y a los jóvenes, sino en general a las personas que interactúan en la red, por ejemplo, podríamos ver que no es algo, digamos, tan favorable. Yo creo que tenemos que repensar eso, no es una crítica a ese mundo digital porque sea nuevo y que se trate de volver a lo antiguo, pero me parece que sí hay que repensar de manera más crítica a ese mundo que se nos muestra a veces como lo último, de grandes posibilidades. Yo creo que hemos visto que pasar muchas horas en internet no significa tener mejores ideas ni mejores afectos. Yo creo que se puede repensar. Buenos días. Mi conferencia se trató, es como una especie
¿cómo decirlo?, de resultado, de una investigación que estamos llevando a cabo en la unidad de ética, en el departamento de filosofía, acerca de problematizar las diferentes metodologías con las cuales se recuerda en Colombia, se evocan en el presente los hechos violentos del pasado. Es básicamente eso. Entonces, pues mi propuesta de hoy giraba en torno a mostrar como las imágenes que se han producido con ocasión a la violencia, no solamente en el contexto del arte, sino en otros contextos como el de los periódicos, en el de imágenes publicitarias, en imágenes documentales, como uno a través de una cierta organización de ese archivo de imágenes puede plantear construcciones alternativas acerca de la historia o acerca de la memoria del pasado violento en Colombia. Aquí en Colombia, cuando hacemos memoria, siempre traemos a colación el tema de la violencia. En su conferencia se tocó un poco el arte como ese medio para hacer memoria aquí en este país. ¿De qué manera uno puede acudir al arte para reflexionar sobre el pasado de Colombia? Sí, pues sí, la verdad los discursos artísticos en Colombia, la producción artística en Colombia desde los 60 ha estado muy permeada por la cuestión de la violencia, o sea, es como algo que los artistas no han podido, digamos, obviar a la hora de llevar a cabo su producción artística. Y yo creo que en parte de eso se trataba también la conferencia, de que la producción artística acerca de la violencia, más allá de un modo de reflexión, un modo de, digamos, de hacer catarsis acerca de unas cuestiones violentas que han habido, también puede servir como un archivo historiográfico, como un archivo que nos puede ayudar a reconstruir, poniendo en determinadas relaciones diferenciadas estos materiales, nos pueden ayudar a reconstruir esta memoria, a contar como narraciones alternativas acerca de esto que ha ocurrido, sobre todo para oponernos, también para mirar críticamente las cosas que están pasando en el presente. Bueno, profesor, muchísimas gracias por estar en Noticias Uniminuto. A usted, muchas gracias. Buenos días. Básicamente la conferencia giró en torno al duelo en los casos de desaparición forzada. Es una problemática bastante generalizada en nuestro país. Es un drama humano que afecta a más de 30.000 familias en Colombia. Y me parecía importante intentar hacer unas reflexiones, poner algunas palabras en torno a las particularidades de lo que es el duelo en estos casos, que es un duelo totalmente distinto, caracterizado fundamentalmente por esa incertidumbre en la que no se sabe si el familiar, si el ser amado está vivo, está torturado o qué ha pasado con él. ¿Por qué es importante tomar este tema de duelo y traerlo aquí en esta conferencia en Uniminuto? Porque me parece que es una problemática nacional muy grave, me parece que es un asunto que nos está afectando a nosotros como colombianos. Esto no es un problema de unos cuantos sujetos, de unas cuantas familias. Me parece que lo que se juega allí es la imposibilidad de una sociedad de acoger la realidad que están viviendo miles de víctimas en Colombia. Entonces es una deuda más bien que nosotros tenemos con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Bueno, profesor, muchísimas gracias por estar en Noticias Uniminuto. Bueno, gracias a ustedes.